Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Mm despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y estamos muy contentos de hoy, prácticamente martes, inicio de semana, llevarles a su casa, a su trabajo, a su dispositivo radial más cercano todo lo referente al mundo del cine. También estamos muy dichosos porque hoy estamos conmemorando nuestro programa número 20. Puede que para muchas personas no signifique nada, pero por lo menos para mí en términos radiales, en términos mediáticos, y bueno, lo cierto es que sigo siendo muy novato en todo este tema. Para mí sí es bastante trabajo, es bastante constancia, estar cada semana entregándoles distintas perspectivas a todos ustedes sobre el cine y por supuesto algo que a mí sinceramente me encanta. Me acompaña en esta celebración el indispensable Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, pues muy contento también, igual que vos. Son 20 episodios que hemos venido trabajando, pues digamos con un grato esfuerzo en la medida en que hemos podido hablar de lo que nos gusta, obviamente el cine, de que hemos podido, digamos, tratar de inclinar nuestro esfuerzo con lo que pensamos podría ser de interés para nuestros oyentes y que esperamos pues que efectivamente sea un espacio que permita hablar de cine, pensar en cine y bueno, y ojalá vivir de cine. Y ojalá estos 20 se conviertan en otros 20 y así hasta que estemos celebrando 100, 200, no sé cuántos episodios más. Claro que sí, esa sería la gracia. Nos falta muchos temas por los que hablar. Tenemos que hablar más de terror, más de animación. Nos debemos una cantidad de cosas entre nosotros y con nuestros oyentes que además también, por fortuna, y eso lo agradecemos, nos han mandado muy buenos comentarios, nos han pedido temas, nos han dicho que les interesa pues digamos que el programa siga funcionando como va y bueno, y esperamos que también todo ese tipo de cosas que crean que podemos enriquecer, nos las cuenten. Ahí están nuestras páginas en redes sociales, como saben, y bueno, esperamos que todo esto siga siendo en favor del cine y en favor de todos nosotros. Claro que sí, recuerden nuestras páginas y nuestras redes sociales. Somos 35 milímetros, nuestra página en Facebook, donde pueden encontrar, digamos que muchas sorpresitas, muchos temas interesantes a tratar. Y también, por supuesto, nuestro canal de YouTube, La Caja de Fantasías, donde pueden encontrar nuestros podcasts, nuestras críticas. Hemos hablado de Batman contra Superman, de la trilogía Volver al Futuro, de recomendaciones navideñas. Hay mucho de lo que pueden encontrar ahí, muchas sorpresas. Sí. Y obviamente, pues aprovechar el momento de los 20 episodios también para agradecer a la emisora, claro que a UMFM, pues que nos abrió las puertas muy gratamente, que nos han tenido toda la paciencia con el proceso y que nos han impulsado a continuar con este espacio. Pues sin ellos pues obviamente no podríamos estar al aire como estamos, entonces bueno, digamos que nuestros agradecimientos totales con ellos, con el director John Jairo Herrera, pues que finalmente ha sido uno de los promotores de este espacio y que todo el tiempo ha estado, digamos, siendo cómplice con este capricho por el cine. Claro que sí, nadie podría haberlo dicho mejor. Iniciamos pues hoy con nuestro programa, hoy referente a la película que en este momento está en boca de todos, Civil War, Capitán América Guerra Civil, pero antes de llegar a ello tenemos que pasar por ciertas noticias previas, así que vamos a nuestra sección de noticias. Mientras se cocinan las crispetas, y bueno, Carlos, coméntanos cuál es la noticia que tienes hoy relacionada con el mundo de DC y más concretamente con todo su mundo animado, porque lo cierto es que puede que DC apenas esté haciendo sus primeros escalones en su construcción cinematográfica en la pantalla grande, pero lo cierto es que ya tiene algo muy sólido en la pantalla chica, en el formato directo a video y en el formato de animación. Sí, Juan, efectivamente, digamos, nuestra noticia de hoy está asociada con las películas animadas, donde efectivamente, como cuentas, DC Comics ha logrado, junto con Warner, ganar un buen camino, no solamente, digamos, en cantidad de producciones, sino en calidad. Yo recuerdo que desde 1993 con la serie animada de Batman se empezó a hacer el trabajo de películas, digamos, para televisión, que pasan directamente a video.
Y ha venido, digamos, un trabajo muy interesante. La noticia tiene que ver con algo que ya sabíamos, y es que está pronta a estrenarse la película Batman The Killing Joke. ¿La broma asesina? Sí, La broma asesina. Es una película que está inspirada en una famosa novela gráfica de Alan Moore, una novela gráfica de culto, considerada incluso pues una de las 20 mejores novelas gráficas escritas en el mundo del cómic, de 1988, que por fin, después de muchas peleas y procesos, pudo rodarse. Efectivamente, bueno, ya la mayoría de los fanáticos saben que con un metraje adicional, porque es una novela, digamos, gráfica relativamente corta, y tuvo que agregarse algún tipo de elementos a la trama para poder sostener el formato de video, que normalmente está entre la hora y 10 y hora y 20 minutos. Sí. Tenemos ya fecha, digamos que es la noticia de estreno, que es el 18 de julio, sale directamente en alta definición, pero la noticia más interesante para los más fanáticos es que el 2 de agosto sale directamente a Blu-ray, donde viene además con una cantidad de extras adicionales propios pues para los fanáticos que se puedan divertir. Nos cuentan que entre los extras que vienen se van a incluir 2 episodios de 22 minutos de Batman, la serie animada de los 90, seguramente alusivos al tema del Claro Guasón. que sí. No sabemos exactamente cuáles, pero estamos esperando, y que efectivamente va a incluir también un pequeño documental sobre la realización, entrevistas a los directores. Bueno, esperamos a ver qué pasa con esto. Es una noticia después que nos entusiasma. Que la otra, digamos, plus que tiene es que después de varias discusiones y varios procesos se logró que la película fuera clasificada R, Sí, claro. que es para adultos, y pues que, digamos, eso nos anticipa que posiblemente va a tener cierta fidelidad con el cómic y va a explorar, digamos, una versión más no solo violenta, sino más oscura y más dramática de la relación entre Batman y el Guasón. Entonces, bueno, a la espera de esta buena noticia. De por sí, estas películas directas a video DC siempre se las ha tomado con un tono más serio, Sí. dado que pues no van directamente al cine, se da como el capricho de hacerlas un poco más oscuras, de ser un poco más explícitas, y es algo que realmente me gusta mucho. He perdido un poco el hilo de ellas, ya que recientemente ha querido unirlas todas dentro de un único universo. Ya, de hecho, hizo Flashpoint Paradox, con el que quiso como que rehacer el universo de los nuevos 52 a partir pues como que de las nuevas películas, lo que me lleva a la duda de quién sabe cómo van a integrar esta película de la broma asesina dentro del universo que están construyendo, o a lo mejor es un spin-off, no sé, no sabría. Sí, si yo no estoy mal, yo soy pues relativamente buen fanático, no tengo recuerdo, digamos, después de Flash of Paradox, que es del 2013 en adelante, de la presencia del Joker. Entonces, digamos que eso les podría dar una cancha para insertar este universo, porque no hay referencias directas al personaje, introducirlo, digamos, dentro de esa continuidad. Habría que esperar a ver. Batman efectivamente es finalmente el personaje donde más se han rodado películas dentro de la serie animada. Tuvimos un par el año pasado, un par de versiones de la Liga. Entonces yo creo que podrían insertarlo, pero hay que ver efectivamente qué nos depara este trabajo este año. Claro que sí. Como último apunte antes de pasar a la siguiente noticia, yo creo que si van a incluir un episodio de la serie de los 90, que era una serie muy interesante a nivel visual y a nivel argumental, yo apuntaría que de pronto pondrían algo relacionado con la muerte de Batichica. Podría ser. Que hay un episodio, creo que es de la 3ª, 4ª temporada, donde creo que la mata el espantapájaros lanzándola de un edificio, que creo que es uno de los episodios más oscuros que tiene la serie, y a mí sinceramente me encanta bastante. Y bien, en cuanto a nuestra segunda noticia, tiene que ver con Avengers, con este universo, el universo cinematográfico de Marvel, y resulta tristemente que los Russo, que van a ser los directores de las supuestas siguientes películas de los Vengadores, resulta que ya no va a ser Infinity War o la Guerra del Infinito. Pues esa era como la emoción que todos los fans teníamos como la sensación de que iba a ser un punto final para una construcción grandísima de un universo. No, y que incluso no lo vienen anunciando desde hace tiempos en esa lógica, además porque recuerden que finalmente la estructura Disney-Marvel está trabajando en la lógica de fases, intentando, digamos, no solamente un asunto, digamos, de mercadeo, sino, digamos, unas pequeñas divisiones en los tonos de las historias. Y finalmente, digamos, la propuesta era que Infinity Wars, que supuestamente estaba anunciada en 2 partes, era el cierre de la fase 3, es cierto, donde entran personajes menos conocidos, finalmente amplían el universo, y donde además el villano, pues que conocemos un poco la historia, es Thanos, y que ya ha estado no solamente presente, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, sino que han habido alusiones directas en varias de las películas alrededor del tema de las gemas del infinito. Entonces, digamos que toda esa estructura o toda esa construcción estaba apuntada directamente a Infinity Wars. Exacto, de por sí se nos había mostrado un teaser, creo que hace 2 años, sobre cómo se mostraban las gemas del infinito materializándose en un guantelete y Thanos sosteniéndolo, que iba a ser, diría yo, una pelea increíblemente épica. Ahora, desarrollemos un poco más la noticia.
En teoría no es que Thanos ya no vaya a aparecer, evidentemente va a aparecer, solo que decidieron que las películas básicamente lo que van a hacer va a ser cambiar su nombre, su subtítulo. Okay. O sea, originalmente íbamos a tener Infinity War parte 1 para el 2018 Y parte e dos Infinity War para el 2019. Sí. Exacto. Aparentemente ahora la cuarta entrega de Los Vengadores va a ser Infinity War, con una única parte que va a ser como el enfrentamiento final. La tercera parte es la que se tiene en este momento no en duda, sino que no se ha querido revelar como hacia qué arco propiamente piensa ir. Es algo que me genera sensaciones mixtas, pues porque realmente con lo que se estaba pintando, realmente la emoción no me caía en el pecho. Pero pues ahora hay que mirar de pronto con qué van a partir, con qué de pronto qué pensarán adaptar. De todas maneras siento que como terminó Civil War, sin dar ningún spoiler, siento que se presta para, no sé, tomar muchos caminos de ahora en adelante con lo que se piensa construir en Vengadores. Entonces, no sé, habrá que mirar. Sí, tendremos que esperar a ver qué nos ofrecen los hermanos Russo con todo este universo de Marvel ya reunido. Claro que sí, de por sí me encantó lo que hicieron en el Soldado de Invierno, Sí. y también en Civil War. La verdad es que me gustó también bastante. Bien, pasamos entonces a nuestra siguiente sección. Preguntas al aire. Y bueno, en esta sección de preguntas al aire en la que Carlos es, digamos que nuevo, ya que la vez que la estrenamos, que fue cuando hablamos de Batman contra Superman, no pudo estar. Tiene que ver con, digamos que la solución a ciertas preguntas un tanto ingenuas por parte de la audiencia, gente que no tiene como muy en claro qué película piensa ir a ver al cine y que evidentemente le puede generar ciertas dudas, pues porque bueno, evidentemente todos somos libres de ver lo que queramos, pero hay cierta gente un tanto osada que va a ver Guerra Civil, aún sin saber que no es únicamente la tercera parte de una saga, de un concepto, sino que estamos hablando de la 15ª película de toda una franquicia más grande, y evidentemente hay detalles que se les puedan escapar. Entonces, bueno, esta sección tiene que ver con resolver ciertas dudas hacia la gente, y espero que Carlos me colabore en referente a esto. La primera de todas y la más básica es este nuevo Peter Parker, este Spider-Man que va a aparecer en esta nueva película, que ya es obvio que va a aparecer. ¿Hace parte de alguna historia previa, de alguna película anterior que hemos visto? No. En este momento, en Guerra Civil, tenemos una pequeña aparición de Peter Parker, Spider-Man, y se está introduciendo nuevamente el personaje. Hemos visto en el cine dos momentos, digamos, cruciales. Una primera trilogía de los 2000, de Sam Raimi, 2002, 2004, 2007, donde tuvimos un desarrollo, digamos, un arco narrativo alrededor del tema de Spider-Man. Ese arco se cerró. Había una propuesta de una cuarta y nunca se realizó, Desgraciadamente. por problemas, sí. Se volvió a reiniciar por Sony nuevamente, si no estoy mal, en el 2012, con un nuevo actor. Volvieron a contar orígenes del personaje y se alcanzó a hacer una segunda película, Spider-Man, creo que en el 14, una segunda parte, con Andrew Garfield, otro actor. Hubo una digamos, anticipo de una tercera, pero esto, digamos, quedó entre comillas, quedó en un proceso y parece que no se realiza. Y ahora tenemos a un nuevo actor que es un nuevo Peter Parker, un nuevo Spider-Man dentro de Guerra Civil. Evidentemente sí, digamos que ya tuvimos en el pasado una versión adulta, de pronto una versión adolescente, y ahora tenemos no de pronto una versión más infantil, pero digamos que sí es otro personaje muy distinto que matiza nuevos elementos y nuevas funciones del personaje. Segunda pregunta, ¿es cierto que Batman aparece en esta película o lo estaremos confundiendo con otro personaje? Bueno, lo primero que hay que decir es que Batman no aparece en Capitán América 3 Guerra Civil. Batman, desde el punto de vista, digamos, de producción, pertenece a otra casa productora. Tenemos las dos grandes casas que son DC Comics y Marvel. DC Comics, digamos, que en el cine está desarrollada por Warner Brothers, que tiene derechos sobre todos los personajes, es la que nos permite conocer a Batman. Vimos la película Batman vs Superman. Marvel, que está asociada con Disney, bueno, y en otras también tiene relaciones con Sony y con 20th Century Fox, es dueña de otros personajes. Como esta película de Marvel, en este caso dueña de Disney, no vamos a encontrar nunca a Batman. Hay un personaje que no es tan conocido quizás por el público en general, que se llama Pantera Negra. Es un personaje muy clásico en los cómics, con una historia muy interesante, relacionado con la alineación de los Vengadores que introducen en esta película, del cual además está ya anunciada una película en solitario, y que por la estética de su traje dentro de la película, pues quizás algún desprevenido pudo haberlo confundido con Batman. Sí. Pero es otro personaje completamente diferente y no encontramos a Batman dentro de la película. Por supuesto que no. Y como última pregunta, ¿qué X-Men vamos a ver en esta película? ¿Hay una posibilidad o no?
No hay una posibilidad de ver X-Men todavía si tenemos la relación cinematográfica con la casa de 20th Century Fox, porque todavía no hay convenios para ver X-Men. Sin embargo, como tratando de ser lo más fieles posibles, hay algunos personajes que pueden en ciertos momentos trabajar con los X-Men y luego asociarse con los Vengadores, que no son literalmente mutantes, pero han trabajado, como la Bruja Escarlata. Es cierto. O en la película anterior, Quicksilver, el hermano de la Bruja Escarlata. Que técnicamente son mutantes, pero tienen otras variaciones y podrían considerarse, pero en este momento no, todavía vamos a ver a los X-Men reunidos. El sueño de que encontremos a Wolverine sigue presente. De hecho, ayer vi la noticia de que los hermanos Russo desean pensar en la posibilidad de que Wolverine aparezca en una película futura de los Vengadores. Muy interesante, yo encantado. Y bueno, ya que tienen estas dudas resueltas, pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Y en nuestra sección de interludio musical tenemos la canción Calling All Destroyers del grupo Tsar, que pudimos escuchar en la película Super, dirigida por James Gunn, quien también hizo parte o hace parte del universo cinematográfico de Marvel, dirigiendo Guardianes de la Galaxia y actualmente Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Escuchémoslo. En proyección. Y seguimos aquí en 35 milímetros, ya con nuestro plato fuerte, hablando de Capitán América Guerra Civil, Civil War, lo que es para muchos Vengadores 2.5, y no es para menos, lo que es para Robert Downey Jr. su pequeña Iron Man 4, con justa razón. Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre toda esta interesante película que en este momento está en cartelera, hoy tenemos a alguien acompañándonos en cabina, un nuevo compañero, un grato amigo. Un invitado muy especial además. Es cierto, Juan Sebastián Pico, ¿cómo estamos, Sebas? ¿Listo para hablar de Capitán América Guerra Civil? Sí, ustedes saben que mi amor es por DC, pero también puedo hablar de Marvel. No, perfecto, perfecto. Siempre es bueno tener distintas visiones, ya sean positivas o negativas, sobre una película en cuestión. Aquí la cosa interesante porque Juan es un Marvelita, Sebas amante de DC y yo amo las dos casas sin ningún problema, las adoro a las dos. Bien, perfecto. Bueno, este análisis quisiera enfocarlo distinto a como en su momento enfocamos la crítica a Batman contra Superman. Quisiera enfocarlo más desde el ámbito analítico y comparativo. Quisiera más que nada comparar, primero que nada, cómo funciona Capitán América Guerra Civil frente a sus dos películas antecesores, la del 2011, la original, la del 2014, El Soldado del Invierno. Cómo funciona esta nueva película frente al universo cinematográfico, teniendo en cuenta que amplía aún más el concepto del universo, pues por algo aparecen tantos Vengadores aquí, que fue un crossover que yo amé sinceramente. Y por último, y esperemos que nos quede tiempo, cómo funciona esta película referenciándose ante Batman contra Superman, ante su principal competencia, qué hace bien en comparación con la anterior y qué hace mal en comparación con su competencia. Así que bueno, Carlos, empecemos una pequeña, muy ligera sinopsis sobre qué va esta película, aunque ya lo hemos mencionado en programas previos. Bueno, es interesante pensar que, como hemos mencionado en varias ocasiones, lo que está haciendo Marvel desde el punto de vista, digamos, de la construcción del universo cinematográfico, efectivamente, de los superhéroes, tiene una relación de carácter intertextual, es decir, estamos cruzando todos los personajes en distintas películas y se ha pensado siempre, digamos, como una especie de gran trama colectiva desarrollada efectivamente a lo largo. Entonces, Capitán América, como bien lo decía Juan al principio, digamos en un tono un poco cómico, pero que finalmente tiene un fondo, es, por una parte, podríamos decir, digamos, la tercera entrega de una trilogía. Tenemos efectivamente Capitán América, el primer Vengador, Soldado de Invierno y ahora Guerra Civil. Entonces uno podría, de alguna manera,
hacer una lectura de la continuación, donde primero nos plantean los orígenes del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, típica película de orígenes de superhéroe, y la posibilidad ya de la pista de por qué puede despertar en el futuro y continuar. El segundo ya es una crisis finalmente, digamos, en Soldado de Invierno, que tiene que ver con su propia crisis de un personaje que está en una época distinta y de cómo se adapta, cómo se encuentra, con un tono de película de espionaje fantástico. Fue lo que más me gustó de los hermanos Rousseau. Digamos que se inclinaron más hacia el género, digamos, de la película internacional policíaca que otra cosa. Y obviamente hay una relación, pues digamos, ya para hacer la fractura dramática con un personaje también del pasado, etcétera, etcétera, que de alguna manera, digamos, ha sido una de las críticas, a mí no me molesta mucho, pero que vuelve y se repite en esa tercera entrega. Un poco la misma relación de crisis de la segunda es un motivo importante en la tercera, sin ser el principal. Y en esa tercera nos amplían un poco el fenómeno de crisis ya de no solamente del personaje, sino una crisis del equipo, la crisis de los Vengadores respecto a cierto tipo de tramas propias de un arco argumental, que es el arco argumental que llamamos Guerra Civil. Ahora, por otro lado, esta película, al hacer un crossover, como cuenta Juan, al reunir a varios personajes, al mismo tiempo, sin ser oficialmente una continuación de los Vengadores, pareciera o tiene la lógica de una película también colectiva de los Vengadores, lo que hace que sea como una película donde confluyen dos líneas narrativas grandes del universo de Marvel. Y entonces eso, digamos que es un reto interesante que a mi manera de ver está muy bien sorteado y muy bien logrado, porque nos logran, digamos, plantear el conflicto colectivo muy propio de la película de los Vengadores, desarrollar de una manera interesante, ponernos en una escena épica, que es la escena del aeropuerto, que es absolutamente fantástica. Y después de eso hacer un pequeño cierre para volver de nuevo a la película que es típica solitaria del Capitán América, obviamente donde Iron Man va a cumplir un rol fundamental y jugar un poco con esta relación que desdibuja las visiones quizás, digamos, muy ligeras del protagónico y antagónico, aquí puestos en otro tipo de tonos, digamos, en un tenor diferente, y darnos una película que al mismo tiempo, digamos, tiene tono de trilogía, tono colectivo, y nos deja, digamos, por lo menos con las puertas abiertas a nuevas líneas argumentales. Es cierto. Sebas, ¿tenía algún comentario? Bueno, pues yo no soy muy fanático de Marvel, pero sí conozco el universo y conozco el cómic de Guerra Civil. Digamos que la película cumple con la necesidad de mostrar lo que es el conflicto entre Capitán América y Iron Man, pues la ley para que los superhéroes muestren su identidad y que ellos sean controlados, sean limitados. Y lo interesante del concepto de la película es que las dos propuestas de los dos bandos tienen todo el sentido, que los dos tienen algo de razón, no hay ni bueno, no hay ni malo, son dos puntos de vista. Entonces, en sí, un villano como tal, yo no lo veo en la película. Obviamente sí está este muchacho de... El Barón Zemo, bueno. Sí, que él es como un punto como que quiere generar el caos entre los dos bandos. Pero yo siento que la película hay momentos en los que, digamos, pierde la seriedad de una guerra y lo vuelve más un conflicto entre dos amigos. Yo lo veo, Bien, yo sí, lo veo más, totalmente. yo lo veo más viéndolo desde cuando leí Injustice, o cuando uno ve las confrontaciones en Batman Returns de Batman y Superman, que tienen ese problema. Ellos dos sí tienen una guerra y tienen conflictos que van poniendo a superhéroes de un bando y del otro. También cabe añadir de que se mete el tema de las dimensiones, de que Batman puede introducirse a una dimensión donde Superman se enloquece de poder. Entonces ahí sí hay guerra por bandos. Yo veo más como un conflicto de amigos, pero que sí tiene conceptos del cómic. Es cierto, hay algo que me llama mucho la atención y ya lo había mencionado en programas previos, y es que este año fue el año donde se comienza a ver a los superhéroes, a desdivinizarlos, a verlos desde la otra cara de la moneda, donde se da uno cuenta que al final destruyen más de lo que salvan, y es algo que ya se había comenzado medianamente a ver desde las series de Netflix que Marvel tiene, pero que aquí se comienza a mirar que en realidad puede que hayan salvado una ciudad, pero entre su bendito caos terminaron haciendo que un edificio cayera y aplastara un montón de personas, y a partir de aquí se comienza a ver como el lado ya no tan heroico del superhéroe y la carga que unos llevan y que realmente no se pueden desligar de ellos, de pensar que terminaron matando civiles y que no los pudieron salvar a todos. Creo que se dan cuenta que su poder, su omnipotencia a la hora de la verdad no es tan grande. Y ahora ya ligándolo de lleno al tema de la comparación, ¿cómo podemos ver este crecimiento desde el primer Vengador hasta Guerra Civil? ¿Qué vemos ahí en cuanto a la evolución de Steve Rogers como personaje?
Bueno, yo creo que el personaje se ha ido, digamos, madurando literalmente dentro de la trilogía. Efectivamente, digamos que el Capitán América es un personaje que en nuestra primera película nos es dibujado como el patriota absoluto. Es decir, allí, digamos, hay una relación estrechísima con la exaltación de los valores ideales, por ejemplo, en una sociedad democrática. Y en la primera película lo vemos cumpliendo a cabalidad esta dimensión. No es que esto desaparezca, que no desaparece, digamos que eso se mantiene firme en el personaje, pero logramos, digamos, desde el punto de vista argumental, poner al personaje a, digamos, hacer elucubraciones sobre estas dimensiones, a cuestionarse, a pensar que incluso la defensa de esos valores puede ir en contra del mismo sistema de Estado, que es lo que supone él soporta ese tipo de dimensiones. Esas son las cosas interesantes de Guerra Civil, de la película. Sin spoilearla, pues demasiado, efectivamente ya lo tenemos dibujado. Nos ponen un Steve Rogers que cuando uno lo piensa solamente de una manera ideal, es el que va a defender cualquier ley del gobierno. Y aparece como todo este tipo de procesos. Eso siento que le da una madurez al personaje. Yo siento que en la película nos logran explorar un poco a fondo el tema ya de la humanidad también de Steve Rogers como contrapunto. La relación con su amigo, pues que finalmente incluso en momentos llega a parecer caprichosa. Él mismo lo cuenta, lo desestabiliza. E incluso en ciertos momentos pareciera que el problema no es la defensa de los ideales, sino simplemente un asunto más familiar, un asunto más de la carne, más de la sangre que llama, lo cual es interesante porque si bien todavía hay que desarrollarlo, empieza a darle ciertos tonos de humanidad para empezar a ver el superhéroe o el personaje heroico sin simplemente ser una especie de emblema más allá. Hay una especie, digamos, de personaje, de historia, de ser humano que sufre, vive, etcétera, etcétera. Y eso creo que cada vez se ensancha sin perder efectivamente el resto de tonos de película heroica. Claro que sí, yo pues digo yo que hasta ahora se había visto una forma, un superhéroe muy blanco, porque ciertamente Capitán América es un típico Boy Scout, es el chico bueno de siempre, una persona, digamos, un superhéroe sin mácula, y aquí como comenzarlo a ver ya lidiando más con sus propios intereses que por los intereses del propio Estado o de los civiles, y eso me parece una forma muy interesante de ahondar en el personaje y de humanizarlo, evidentemente. Por eso es que al final al final de la película, sin dar ningún spoiler, tiene cierto acto simbólico, desprendiéndose de ciertos símbolos que son como tan indispensables para él. Eso, digamos, pues que nos coloca un poco de cara a lo que nos ha interesado mucho, y es que efectivamente Marvel Disney le apueste a crecer, digamos, dentro del universo del heroico y explorar todas las posibles facetas que se podrían pensar. Una cosa que es interesante desde el punto de vista del análisis, y es como finalmente todo el esfuerzo, digamos, cinematográfico ha sido por poner el universo heroico, digamos, de plano en nuestra estructura de mundo. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Qué pasaría si realmente los héroes existieran en este mundo que habitamos? Y en ese mundo que habitamos, ¿qué conflictos tendrían que vivir? Y aquí es donde, digamos, pues el cómic lo ha hecho muy bien, pero ahora lo están llevando al cine y es un reto. Están empezando a explorar. Como lo decíamos también en algún momento, estamos, digamos, muy contentos de que hayamos logrado en el cine pasar de la típica película heroica, que solamente es una película de orígenes, y que en el mejor de los casos, una secuela de conflicto. Es cierto. Y eso, digamos, en eso sí Marvel nos ha hecho pues un buen trayecto y recorrido. Es cierto, muy ligado a eso, sobre el crecimiento del universo cinematográfico, hay algo que me gusta mucho de esta película, y es que siento que encapsula muchísimos elementos, como lo es, o sea, no solamente tener una tercera parte, sino que también estamos poniendo microarcos, por llamarlo de alguna manera, microhistorias en donde ya se está planteando orígenes de personajes, como vendría a ser el de Pantera Negra, que hay una pequeña película de su origen aquí. O el de Spider-Man. O el de Spider-Man, que me parece realmente encantador con lo que han logrado concebir aquí con esta nueva versión de Spider-Man. Eso por donde lo miremos, por el punto de vista, digamos, narrativo estético, es un éxito, que es un asunto, digamos, como lo dice Juan, microarcos, microhistorias, y es contarnos al interior de otra película en poco tiempo y con mucha calidad el origen de otro personaje, lo cual nos ahorra, por ejemplo, no es que tenga nada de malo las películas de orígenes, pero lo cual nos ahorra, por ejemplo, volver a iniciar y que eso sienta, digamos, para la sensación colectiva del universo como una lentitud, volver a ver entonces la película. No, más bien ya poder entrar, por ejemplo, a una película de Pantera Negra o de Spider-Man, que son películas que se vienen ya en un contexto situado y donde el problema ya no es, bueno, nuevamente cómo adquirieron poderes o su condición, sino enfrentar otro tipo de conflictos. Por supuesto que sí. Ya para ir acabando, un comentario final de cada uno de ustedes referente a cómo ven esta película frente a Batman contra Superman. Pequeños comentarios antes de ya ir finalizando. Yo amo Batman vs Superman. Soy fiel admirador de Batman. Y pienso que lo que le falta a Marvel para llegar a mi parecer a tener
una similitud a Batman vs Superman es que no les dé miedo a afrontar cambios de personajes, de que matar no es un pecado o no va a decepcionar al público, al contrario, le están dando riendas al universo cinematográfico de que puedan haber cosas más interesantes, de que podamos ver más personajes, de que podamos tener una guerra del infinito más rica en personajes y en aspectos narrativos. De acuerdo, yo siento que también podrían ponerse un poco más serios y no tener miedo a arriesgarse un poco más frente a ciertos temas o frente a ciertas decisiones. Bueno, yo diría dos cosas. Uno, me quedo con Batman vs Superman un poco, digamos, en el tono más oscuro de la película, un poco, digamos, la versión más dramática, casi que trágica. Me quedo todavía como con la construcción, digamos, visual de Batman vs Superman. Me gusta mucho el trabajo de Snyder, las coreografías, digamos, acrobáticas y de enfrentamientos me parece que tienen un nivel que todavía, gustándome mucho de las de Guerra Civil, no las tienen. Pero me quedo con Guerra Civil en otros aspectos. Por ejemplo, siento que lograron mayor equilibrio entre los personajes, que siento más desequilibrado un poco en Batman vs Superman, como en el concierto de personajes, sin que esté mal, pero siento que aquí lograron como ciertos tonos muy bien construidos entre ellos, incluso introduciendo personajes, pero haciéndolos de una manera mucho más orgánica dentro de la historia. Ustedes recuerdan que Batman vs Superman, el origen de la justicia, de alguna manera es una especie de pequeño anticipo del universo colectivo, ¿sí? Y la solución, pues es una solución, digamos, mucho más funcional, sí, que otra cosa. Aquí un tanto forzada, si me permite el apunte. Podría pensarse como forzada. Aquí es mucho más orgánica y no siento que hay mayor equilibrio. Siento muy equilibrado el asunto, a pesar de que hay otros que son más inclinados. Habría que esperar, pero siento más inclinado, aunque puede que un poquito más hacia Guerra Civil, a la construcción de personajes, un poco, digamos, a su propio background. Lo que pasa es que tienen también detrás ya una historia que nos permite explorarlo de otra manera. Batman vs Superman no. Entonces me quedo un poco de veces más como con el conflicto interno y personal de Tony y del Capitán América que el de Bruce y el de Clark Kent. Pero digamos que le doy el beneficio de la duda a esperar que el universo crezca. Muy bien, con esto ya se nos acaba el rollo. Muchísimas gracias, Carlos, Sebastián, por haberme acompañado el día de hoy y por supuesto haber brindado distintas visiones sobre lo que nos ofrece el cine y sobre lo que nos ofrecen estas películas que pueden llegar a mover masas y que prácticamente plasman lo que es la nueva mitología del día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden nuestras redes sociales, somos 35 milímetros, nuestra página de Facebook y La Caja de Fantasías en YouTube. Hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.